Imagina despertar cada mañana con una claridad absoluta, sabiendo exactamente quién eres, qué quieres y hacia dónde vas. Imagina dejar atrás la ansiedad, la duda y la confusión que te han frenado durante años. Suena difícil de creer, ¿verdad? Pero hay personas que lo han logrado, no porque tuvieran una vida perfecta, sino porque decidieron cambiar su mente. Mientras otros se hundían en la queja, ellos se elevaban con determinación. No nacieron distintos, simplemente eligieron reprogramar sus pensamientos. Hoy te voy a mostrar cómo tú también puedes hacerlo. Si aplicas este cambio mental, nada volverá a ser igual. No porque el mundo sea más fácil, sino porque tú serás más fuerte. Antes de seguir, ve a los comentarios y escribe: hoy empiezo mi transformación. Con eso sellas tu compromiso. Escríbelo ahora y hazlo real. Comencemos. 1. La ilusión del control y el muro invisible. El bloqueo mental no nace del vacío, sino de nuestra resistencia a lo que escapa a nuestro control. Nos aferramos a resultados, a la validación externa, a un ideal de éxito o perfección que no nos pertenece. Y cuando la realidad no se dobla ante nuestra voluntad, la mente se paraliza. Pero el sabio sabe que el mundo actúa conforme a su naturaleza, no conforme a nuestros deseos. No es el acontecimiento lo que nos bloquea, sino nuestro juicio sobre él. La mente se nubla cuando se niega a aceptar. Epicteto enseñó que no debemos preocuparnos por lo que no depende de nosotros. Un examen, una conversación, una decisión ajena. Nada de eso está bajo nuestra potestad. Lo que sí podemos gobernar es nuestra disposición, nuestra actitud, nuestro compromiso con la virtud. Al centrar la atención en lo interno, el bloqueo pierde poder. Se disuelve como niebla ante el sol. La claridad vuelve cuando dejamos de exigir certezas y empezamos a cultivar la serenidad. El obstáculo es, en realidad, el maestro. Nos revela cuán atados estamos a lo externo. Reconocer esto no es resignación, es libertad. La mente libre de expectativas se convierte en una herramienta firme, sobria y lúcida. En lugar de huir del muro, aprendemos a atravesarlo. 2. ¿Cómo piensas lo que piensas? No es solo lo que piensas, sino cómo lo piensas. La calidad de tus pensamientos define tu vida más que los hechos que la componen. El bloqueo mental no siempre viene de una idea errónea, sino de la forma en que permites que esa idea crezca sin dirección, como una planta que se retuerce en la oscuridad. Una mente que no vigila sus propios pensamientos es esclava de ellos. El sabio, en cambio, los examina, los reduce, los pone a prueba como un herrero prueba el metal al fuego. Marco Aurelio, emperador y filósofo, escribía cada día para recordarse a sí mismo que sus pensamientos no eran verdades sagradas, sino herramientas que debía pulir. En sus meditaciones se cuestiona: ¿esto que pienso es útil, justo, necesario? ¿Está guiado por la razón o por el temor? Esa actitud lo mantuvo firme en medio de la guerra, la enfermedad, la traición. El pensamiento sin examen lleva al miedo. El pensamiento guiado por la razón lleva a la libertad. Si piensas como víctima, sufrirás como víctima. Si piensas como quien actúa, actuarás con firmeza. La mente no es un pozo oscuro sino una lámpara. Ilumina si la alimentas con juicio, no con ruido. Pensar bien no es pensar mucho, es pensar con virtud. 3. Del impulso al control mental. El impulso es fuego sin dirección. Surge antes del pensamiento, nace del instinto, pero si no es gobernado, arrastra la mente como un río desbordado. El bloqueo mental muchas veces no viene por falta de ideas, sino por exceso de impulsos no filtrados. Reaccionamos, no reflexionamos, gritamos, no razonamos. La mente se convierte en esclava del momento. Pero el estoico no actúa por impulso, sino por elección deliberada. Controlar la mente no es reprimir el impulso, sino someterlo al tribunal de la razón.
Allí se decide si merece espacio o debe ser descartado como una distracción inútil. Séneca, en sus cartas a Lucilio, advertía que nada esclaviza más que ceder ante el primer impulso. Decía: cuanto más irracional es un deseo, más urgente parece. Pero la urgencia no es señal de verdad, sino de desorden. El control mental no se alcanza en el momento del caos, sino antes, en la práctica diaria del dominio propio. Observa tus pensamientos, anticipa tus reacciones, y cuando llegue el impulso, no seas su siervo, sino su juez. La mente disciplinada no suprime emociones, las redirige hacia el bien. Convertir el impulso en virtud es tarea del sabio. Solo entonces dejamos de reaccionar y empezamos a vivir de acuerdo a la naturaleza racional que nos fue dada. Cuarta. La firmeza ante la adversidad. La adversidad no es enemiga, es espejo. No crea debilidad, la revela. En la calma, cualquiera parece fuerte. Es en el temblor del mundo donde se mide el temple del alma. La firmeza no es ausencia de dolor, sino resistencia consciente. No es insensibilidad, sino serenidad ganada en la batalla interior. El que enfrenta la adversidad como algo injusto, sufre doble, por el hecho y por la queja. El sabio acepta sin resignación y actúa sin desesperación. Sabe que no puede controlar los vientos, pero sí ajustar las velas. Musonio Rufo, maestro de Epicteto, enseñaba que la adversidad es una oportunidad para ejercitar la virtud. Decía que así como los atletas no se fortalecen sin resistencia, el alma tampoco crece sin prueba. Cuando fue exiliado por hablar con verdad, no se lamentó. Dijo: donde quiera que uno pueda vivir con dignidad, allí debe hacerlo. Su firmeza no era dureza, sino claridad. Comprendía que la vida pone obstáculos no para destruirnos, sino para formarnos. La firmeza nace cuando la razón gobierna al miedo y la virtud al deseo. No es evitar la tormenta, sino permanecer erguido en medio de ella. La adversidad es la piedra que pule el alma. Y el que permanece firme, no solo supera la prueba, se convierte en su dueño. Quinta. Técnicas para interrumpir patrones mentales. La mente, si no se vigila, cae en bucles. Pensamientos repetitivos, juicios automáticos, reacciones aprendidas. El bloqueo mental es muchas veces el eco de una cadena vieja que no hemos roto. Pero el sabio sabe que los pensamientos no son órdenes, sino sugerencias. No estamos obligados a seguirlos. El primer paso es observar. Darse cuenta. Como si uno se separara de su mente y la mirara desde fuera. La conciencia es el hacha que corta el patrón. Epicteto aconsejaba que cada pensamiento fuera sometido a examen, como un centinela filtra a quien se acerca a la puerta. ¿Esto que pienso me lleva al bien o al hábito? ¿Es fruto de la razón o del miedo? Esa pausa es una técnica. Respirar, escribirlo, confrontarlo. Decir: esto es solo una impresión, no un hecho. Otra técnica: cambiar el lenguaje interno. Donde hay queja, poner comprensión. Donde hay juicio, poner perspectiva. El patrón se alimenta del descuido. Se interrumpe con atención. El sabio no lucha contra la mente, la guía. No se enfurece por pensar mal, se entrena en pensar mejor. Como el arquero que no culpa al viento, sino que ajusta su puntería. Cada patrón es una oportunidad de volver al presente, donde nace toda libertad. Romper el ciclo es empezar a vivir. 6. La claridad que necesitas para avanzar. No avanzas porque no ves. No ves porque no paras. La mente agitada es como el agua turbia. Cuanto más se mueve, menos permite ver el fondo. La claridad no se fuerza, se permite. Se cultiva en el silencio interior, en el corte de la distracción, en la renuncia a lo innecesario. El ruido mental nace de expectativas, temores y juicios que acumulamos sin filtrar. Para avanzar, primero hay que soltar. Quitar, no añadir. La claridad es hija del desapego. Marco Aurelio lo comprendió profundamente.
En medio del caos del imperio, escribió: si estás perturbado por algo externo, el dolor no se debe a la cosa en sí, sino a tu juicio sobre ella. Y tú puedes revocar ese juicio ahora mismo. Esa es la clave. La claridad no viene de que las cosas cambien, sino de que tú cambies cómo las miras. En vez de pedir respuestas, aprende a hacer mejores preguntas. ¿Qué depende de mí? ¿Qué estoy evitando enfrentar? ¿Qué valor olvido cuando me paralizo? El que quiere claridad debe dejar de correr. Debe sentarse con sus pensamientos como se sienta un general ante el mapa. Ver con calma, elegir con virtud. Solo entonces se avanza, no a ciegas, sino con paso firme. La claridad no es un regalo, es una conquista de la razón. 7. De víctima a protagonista. Nadie nace víctima. Nos convertimos en ello cuando entregamos el timón de nuestra vida a lo externo, a los otros, al destino, a la fortuna. El lenguaje de la víctima es siempre el mismo. Me hicieron, no puedo, no es justo. Pero el estoico no habla así. Sabe que no puede controlar lo que ocurre, pero sí cómo se presenta ante ello. Convertirse en protagonista no es controlar el mundo, es gobernarse a sí mismo. Es tomar posesión de la propia alma. Séneca en su exilio fue despojado de poder, influencia y comodidad. Podía lamentarse. Pero escribió: a nadie le ocurre algo que no sea natural para el hombre. Lo que te ocurre a ti, ha ocurrido a muchos. En vez de ceder a la queja, transformó la pérdida en escuela. Fue protagonista de su destino no porque lo eligió, sino porque eligió cómo responder. Ese es el punto. No eludir la herida, sino convertirla en fuente de fortaleza. El paso de víctima a protagonista ocurre cuando asumimos que el mayor poder es el del juicio propio. Quien se adueña de su mente no puede ser esclavo de ningún infortunio. Vivir como protagonista no es tener el control, es tener carácter. Y el carácter se forja en el fuego de la adversidad, no en la comodidad de la excusa. 8. El entrenamiento mental. La mente, como el cuerpo, se fortalece con práctica constante. No se vuelve firme con lecturas esporádicas, ni con inspiración momentánea. Se templa enfrentando, día tras día, los pensamientos que debilitan, las emociones que arrastran, los impulsos que ciegan. El entrenamiento mental no se da en la teoría, sino en el conflicto cotidiano. Cada contratiempo es una repetición. Cada incomodidad, una oportunidad para afilar el carácter. Musonio Rufo decía que entrenar la mente era más urgente que entrenar el cuerpo. Enseñaba que el alma se vuelve fuerte, resistiendo placeres, soportando dolores, eligiendo lo correcto, aun cuando cueste. En sus clases no hablaba para entretener, sino para incomodar. Porque sabía que una mente cómoda nunca se eleva. Quien evita el esfuerzo intelectual nunca alcanzará sabiduría verdadera. El entrenamiento mental consiste en vigilar los pensamientos como un soldado cuida su puesto. Es detectar el juicio que nace de la emoción y reemplazarlo por uno nacido de la razón. Es practicar el desapego, la templanza, la gratitud, no cuando sea fácil, sino precisamente cuando más cueste. El sabio no reacciona, responde. No improvisa, actúa con propósito. La mente entrenada no evita el dolor ni el caos, pero tampoco se arrodilla ante ellos. Persevera. Y al perseverar, se hace invencible. 9. Reprograma tu mente paso a paso. La mente no es un bloque inamovible, sino una construcción constante. Cada pensamiento, cada acción, cada decisión es un ladrillo en la edificación de nuestro carácter. Reprogramarla no es un acto instantáneo, sino un proceso meticuloso. No se trata de cambiar el contenido de la mente en un solo día, sino de transformar los hábitos mentales que nos atan a viejas creencias. Como el escultor que talla su obra con paciencia, la mente se ajusta con cada pequeño cambio de enfoque. Séneca aconsejaba que nos detuviéramos a reflexionar todos los días sobre lo que hemos hecho y lo que hemos pensado. Esa reflexión constante
Es el primer paso para reprogramarnos. Identificar las ideas que nos limitan, cuestionarlas y reemplazarlas con pensamientos más acorde a la virtud y la razón. No se trata de eliminar lo negativo de un solo golpe, sino de ser conscientes de él y, en su lugar, practicar lo positivo de forma gradual. Para reprogramar tu mente, empieza pequeño. Un pensamiento cada vez, una acción cada vez. Observa sin juicio y ajusta. Cambia lo automático por lo reflexivo, la reacción por la respuesta consciente. La mente es una herramienta poderosa, pero solo si la moldeamos. Paso a paso, repite la virtud hasta que ella sea la forma más natural de pensar. 10. Mantente firme sin volver atrás. El camino hacia la virtud no es lineal, ni fácil, ni breve. No hay garantías de éxito inmediato, pero la verdadera prueba no está en el primer paso, sino en cada uno de los que siguen. En cada momento de duda, en cada tentación de abandonar, el sabio se recuerda a sí mismo. No es la primera caída la que define, sino cuántas veces se vuelve a levantarse. La firmeza no es la ausencia de desafíos, sino la resistencia ante ellos. Epicteto enseñó que la libertad se encuentra en la capacidad de decidir cómo reaccionamos ante lo que nos ocurre. No basta con decidir avanzar una sola vez. Debemos decidirlo una y otra vez, con cada pensamiento, con cada acción. Si retrocedemos, nos estamos entregando a la ilusión de que el pasado es más real que el presente. El sabio no vuelve atrás, no busca excusas ni refugio en el error anterior. Se mantiene firme en su decisión de ser mejor, incluso cuando los vientos de la adversidad soplan con fuerza. Mantenerse firme no es resistir de manera terco o ciega, sino hacerlo con sabiduría. La duda es natural, el retroceso es humano, pero el coraje es lo que nos permite mantener el rumbo. Avanzar implica persistir, y persistir requiere determinación. 11. La transformación total. La verdadera transformación no es superficial, ni un cambio momentáneo, sino una transformación profunda que afecta cada fibra de nuestra existencia. No se trata de modificar algunos comportamientos o pensamientos de vez en cuando, sino de cambiar la forma en que vemos el mundo y nos vemos a nosotros mismos. Este es un trabajo continuo, que exige paciencia, pero también audacia. El sabio no busca la perfección externa, sino la coherencia interna entre lo que piensa, dice y hace. Marco Aurelio, en sus Meditaciones, habla constantemente sobre la necesidad de transformar nuestra mente y espíritu. Nos recuerda que somos seres sujetos a la razón, pero que esa razón necesita ser cultivada, pulida y defendida de las emociones descontroladas. La transformación total comienza cuando entendemos que somos los arquitectos de nuestra propia vida. Cada elección que hacemos, cada pensamiento que permitimos, nos moldea de una manera u otra. Cambiar profundamente no es algo que ocurre de un día para otro, ni es un camino sin obstáculos. Requiere un compromiso inquebrantable con la virtud, la justicia y el autocontrol. La transformación total es un proceso que avanza cuando abandonamos las viejas creencias limitantes, cuando entendemos que no somos prisioneros de nuestro pasado, sino artesanos de nuestro futuro. Es un viaje hacia el dominio de uno mismo y la sabiduría eterna. 12. El poder de una visión clara. El poder de una visión clara es inmenso. Aquello que no ves, no puedes alcanzar. Si la mente está nublada por la confusión, la distracción o el deseo, el camino se vuelve incierto y la dirección borrosa. Una visión clara es más que un objetivo. Es el entendimiento profundo de lo que realmente importa. Solo cuando vemos con claridad lo que buscamos, podemos avanzar sin desviarnos. La claridad es el primer paso hacia la acción efectiva. Séneca, en sus cartas, nos recuerda que la vida es breve, y la única forma de aprovecharla es vivir con un propósito claro. Nos dice, la vida es larga si sabes cómo usarla. Una visión clara no es solo una meta externa, sino una comprensión interna del bien que debemos perseguir. La claridad mental es la capacidad de discernir entre lo que vale la pena y lo que no.
entre lo que depende de nosotros y lo que no. Una visión clara no solo guía nuestras acciones, sino que también da dirección a nuestra energía. Sin ella, nos convertimos en marionetas de las circunstancias, movidos por lo que venga, sin propósito. La claridad permite que cada paso sea un paso hacia la virtud, hacia el bienestar verdadero. Y es en esa dirección que la vida se convierte en un viaje significativo y lleno de paz interior.